tenemos la compañía de quien es ya oficialmente el candidato a la vicepresidencia por el Frente para la Victoria. Alfonso Román Hurtado nació en Santa Cruz de la Sierra, graduado en Animación Turística Sociocultural de la Escuela Manolo Sol de la Palma de Mallorca, España, diplomado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad NUR de Santa Cruz, posgrado en Periodismo Televisivo en la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, especialista en Relaciones Internacionales, máster en Estudios Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, con la tesis Bolivia como concepto de conexión para los corredores bioceánicos. Potencialidades y limitaciones. Autor de la tesis Políticas Ciudadanos para la Democracia, el bestseller boliviano Canvas y Goyas, Los paradigmas de una nueva nación. Tiene el doctorado en el grado científico de Ciencias Filosóficas de la Universidad de La Habana, Cuba, con la tesis Aprehensión Identitaria, la cultura y sus mediaciones, caso Bolivia. Se desempeñó como director y animador de varios programas televisivos, miembro del equipo de prensa de la Presidencia de la República, coordinador de prensa del Ministerio de Comunicación Social de Bolivia, agregado en prensa del Consulado de Bolivia en Santiago de Chile, asesor del Vicerrectorado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, asesor de la Presidencia de Cotas, cónsul de Bolivia en La Habana, Cuba, catedrático en distintas universidades, asesor y consultor para asuntos sociales y políticos, invitado especial y conferencista en distintos eventos internacionales de orden social y político en Norteamérica y Asia, candidato a la vicepresidencia de Bolivia por el Frente para la Victoria. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien. Gusto de conocerlo. Encantado, es un honor. Tremendo currículum. Gracias por tan generosa introducción. Muy generosa, ¿le parece? A mí me parece. ¿Sí? Yo soy un hombre muy apegado a los títulos. Ya. Creo que un ciudadano debe innovar, debe reinventarse cada día y debe ser un ser creativo. Debe ser un hombre de avanzada, debe tener visión. Cada día que amanece, cada vez que amanece hacia el futuro y tener compromiso consigo mismo, primero, con Dios, con su familia y con su país, con su sociedad, con ciudadanos. ¿Usted es de alguna iglesia religiosa, evangélica? Qué interesante pregunta. Yo no soy un religioso. Ya. Soy un hombre de fe espiritual. Asisto a la iglesia, a la primera iglesia bautista de Bolivia, a la cabeza del apóstol Alberto Magno. Siento que es mi hogar y en mi casa, quizá por mi ascendencia judaica por parte de mi madre o judía española. Ella es cruceña, pero la mayoría de los cruceños, la mayoría de los bolivianos, me atrevo a decir, culturalmente y económicamente son judíos. Quizá no lo saben, pero sí lo son, en su modo de vivir, hasta como lloran sus muertos. Y entonces yo soy un hombre de fe, pero también soy como David, sé ir a la guerra y sé diferenciar entre lo que es de César y lo que es de Dios. Ah, ya, muy bien, eso es bueno. Hay que saber discernir, ¿no? Al menos es lo que nos enseña la palabra. Bueno, vivimos en la tierra, ¿no? Y hay que tener los pies bien asentados sobre ella. Exacto. Hay que saber que hay cosas que son irreversibles, que son inevitables. Hay cosas que se resuelven a través de las normas, de las leyes. Y hay cosas que se resuelven a través de la fuerza y alguna vez a través del camino de la vida y otra a través de la muerte. Ahora, cuénteme, ¿esta es su primera incursión en la política? Bueno, yo he sido diplomático 2 veces. Exacto. En el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. En el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, con el que estoy muy agradecido porque pude desarrollar una amistad con él. Considero que era un hombre muy creativo, de avanzada para su tiempo. Tuvo la capacidad de generar una estructura económica que nos conectó con el mundo global a través de Brasil. Pero bueno, ese es otro tema. Me permitió estar en el Consulado General de Bolivia en Chile. Eso me posibilitó entrar a un magíster en estudios internacionales, donde fui el primer alumno en defender mi tesis de grado y donde tuve el alto honor de tener 2 grandes profesores, Alberto Van Claveren y María Teresa Infante, los defensores de Chile ante el Tribunal Internacional de La Haya. Y quiero decirle a usted, señora Miriam, que yo fui el único ciudadano en red que me opuse a que Bolivia abra esa demanda contra Chile. ¿Por qué? Porque cualquier hombre inteligente, creativo, en este mundo global, donde existe un orden internacional, donde prima la racionalidad, se da cuenta que no puede ir a hacer una demanda de emociones
de asuntos absolutamente abstractos. ¿Le ha parecido pero una demanda de emociones? Sí, señora. Este es el tiempo de lo concreto, de lo objetivo, de lo argumentativo, de lo científico. O sea, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Ha sido la propuesta? ¿Qué ha sido? Porque emociones no creo. Los hombres que se atrevieron a hacer esto. Es por eso que en una de mis propuestas, si yo llegara a ser vicepresidente de la República, lo llevaría a un juicio de responsabilidades. Y es lo que porque dice la derrota no es de orden solamente territorial. No, cerramos un tratado, sino ha jugado con la emocionalidad de la gente, y eso es jugar como jugar con la fe, con la religión. No se olvide usted que el tema marítimo fue convertido en una especie de religión secular para Bolivia. Y muchos intelectuales en este país han vivido de eso, de un mito, de una narrativa, de un relato, de una leyenda, de una cosa así. Y la han realimentado, pero nunca hicieron hincapié en la ciencia, en lo concreto, en lo objetivo, en lo profundo. Ahora, leyendo el programa que ustedes tienen, evidentemente hablan de llevar a la cárcel, enjuiciar a quienes han llevado a cabo este trabajo ante la Haya. Está hablando de los responsables directos y quienes colaboraron. ¿A quiénes se refiere? ¿A Eduardo Rodríguez Belcé? ¿A don Carlos Mesa? ¿A quiénes? A don Evo Morales, ¿ya? Al señor García Linera, a su gabinete y todos los que colaboraron con él. Porque un hombre que se precia al ser inteligente y creativo, en la primera página se da cuenta que esto no es viable. Un hombre inteligente, le estoy hablando de hombre inteligente. ¿Qué hubiera hecho usted si estuviera en esa posición? Es que nunca me llamaron. No, pero ¿qué hubiera hecho usted, le digo? Yo retiraba esa demanda inmediatamente. O sea, no teníamos que llegar a la Haya por ningún motivo. El mejor camino de resolver ese problema era convertir a Bolivia en una confederación económica junto a Chile, para que nos construyan un megapuerto. ¿Confederación? Sí, señora, una confederación económica. ¿Eso dice su tesis? Es mi pensamiento. Además, que nos construyan un gran mega aeropuerto, unas 10 autopistas que partan desde La Paz, del Alto, de Oruro, de Potosí. Es tiempo de integrando al mundo global. ¿Pero usted cree que hubiera sido viable? Habría que ver si Chile hubiera querido también. Pero por supuesto ellos quieren resolver hace mucho tiempo ese conflicto, porque le genera ruido diplomático. A pesar de que ellos ocupan lugares muy importantes en los organismos internacionales con una diplomacia de avanzada, racional, de aplicación práctica, inteligente. Pero en algún momento ellos hubieran pronunciado con relación a lo que usted me está diciendo. Es que nunca se lo propusimos. La demanda fue absolutamente de orden electoral, altamente emocional, fue un juego de barajas. Yo tuve la oportunidad de ser testigo durante el periodo de un gobierno que se hicieron muchas reuniones reservadas en Brasil, en Argentina, y nunca se hizo referencia a esas reuniones en la memoria ni en la demanda. Yo espero leer esas demandas, esa memoria. Fíjese usted, yo he tenido la suerte de estar en el cielo y en la tierra, y en el infierno. Una de la suerte de haber estado en el infierno es que conozco Cuba. Entonces conozco la otra cara de la medalla. Ahí tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en filosofía. Y quienes no conocen Cuba no se dan cuenta de que estos hombres también monitorean el mundo. Y entonces, de alguna manera, Bolivia en esa alineación ideológica equivocó el camino. Porque quienes nos gobiernan, no me refiero solamente al oficialismo, a una clase política tradicional, son hombres del ayer. Si usted lo escucha con atención, hasta sus palabras son anticuadas, son viejas. Esta es una política de relatos, de códigos, de normas. Son una especie de directores de tribus. Todo el mundo quiere hacer bloqueo, todo el mundo quiere ser cabildo, todo el mundo quiere crucificarse, todo el mundo quiere lapidarse. Entonces, cuando en estos últimos 20 años el planeta aceleró 500, y no aceleró solamente en términos de tecnología, sino en evolución humana. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Y si usted fuera vicepresidente, ¿no permitiría entonces paros, bloqueos, ese tipo de manifestaciones? De eso usted segura. ¿Y qué haría entonces para contentar liberal, a la gente que no estaría satisfecha? Soy un hombre de derecha, pero soy un hombre de democracia. Es un hombre de derecha. Sí. La línea política de su partido también es de derecha. Sí, señora. Ser demócrata no significa hacer abuso de las libertades. Yo propondría una ley de seguridad del Estado para que cada ciudadano que quiera hacer una demanda de este tipo lo haga con 2 semanas de anticipación, para que se ordenen las avenidas, la seguridad. Sí tendrían que anticipar. Sí, y además que los medios estén ahí y que puedan decir lo que ellos quieran, porque forman parte de las expresiones libres del hombre.
Pero usted no puede entrarse a una institución y prenderle fuegos. Usted no puede hacer un paro cívico contra la idiosincrasia de una nación del 80% de cuentapropistas, de empresarios. Bolivia es empresaria nata, desde el que vende dulces en la calle hasta el que siembra cientos de hectáreas de soya y exporta a los mercados mundiales. Le iba a hacer esta pregunta después, pero ya que está tocando el tema, el paro de hoy, ¿no está usted de acuerdo? Totalmente, no. Pues va en contra de mi principio, de mi línea filosófica. Entonces, hay que respetar las libertades de los hombres, de todos. Y además usted no puede atentar contra la nación, y la nación son los hombres, son los ciudadanos. Más del 80% de esta sociedad es cuentapropista, es del trabajo del día a día. Ahora, ustedes están planteando en su programa de gobierno, están basándose primero en la seguridad del Estado, ¿no es cierto? Porque sin seguridad tampoco va a haber economía ni inversiones, eso es lo que ustedes están planteando. 2/3 en el Congreso Nacional. 2/3. Para cambiar la Constitución, para diseñar un nuevo país. ¿Con qué fin? ¿Bajo qué lineamientos? ¿Con qué fin? Primero, que necesitamos una Constitución que sea la expresión y que encarne el espíritu de la gente, este espíritu emprendedor, este espíritu empresarial, este espíritu del cuentaporpista, este espíritu de construir familia, este espíritu de esta sociedad mestiza, virtuosa, de gran visión, que hace miles de esfuerzos para enviar a sus hijos a las universidades y si los puede los manda afuera. Es más, Bolivia es una red de comercio que tiene conexiones desde el Alto hasta Londres, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur. Manda a sus hijos sin hablar inglés y tienen la capacidad de leer el lenguaje del dinero y se conectan con el mundo, interactúan, son personas del orden universal. Entonces hay que diseñar una constitución, un rascacielos altamente digital para esta gente. Y este Estado viejo, bonapartista, centralista, controlador, que siempre tiene que estar a la mano que tiene que estar a la cabeza de una especie de mesías, que es una especie de mago que a través de levantar la mano regala subsidios, bonos, apaga los incendios. Imagínense usted, apaga los incendios. Lo único que falta es que mañana ese gabinete que se haya reunido se reúna, haga una ceremonia ritual de estas seculares, no verdad, pagana, pidiendo que desde el Caribe se desvíe un huracán y pueda apagar los incendios. Entonces no podemos seguir con una clase política del simbolismo, de las marchas, de los emblemas, de los desfiles, de los cantos, de los relatos, de la poesía. Necesitamos ciencia. A ver, en medio de la ciencia, ¿qué sistema económico ustedes están planteando? Un modelo económico, productivo, emprendedor, racional, liberal, conectado con el mundo global. Bien, pero entonces estarían agarrando parte de lo que tiene este gobierno. Este gobierno es un gobierno liberal, no es liberal, es neoliberal, que es una gran diferencia. Ya. Porque el neoliberalismo hace negocio corporativo a través del Estado, con las logias, con las fraternidades, con los sindicatos, con los grupos de poder bajo la presión para obtener votos. Y a través de él genera empleos asalariados, que eso es igual que ser esclavo. ¿Y cómo van a hacer ustedes con el empleo? ¿Qué le van a ofrecer a la gente? A ver, todos los partidos políticos hablan de darle oportunidades a los jóvenes. Esta constitución es necesaria para que podamos conectarnos con el mundo global. Hay que abrir a Bolivia igual que lo hizo China. Las grandes marcas deben estar aquí, produciendo. Y tenemos que también dar, tenemos que ceder, tenemos que saber que nada en la vida es gratis. Uno siempre tiene que dar algo a cambio. Y debemos restablecer nuestras relaciones diplomáticas inmediatamente con los Estados Unidos de Norteamérica. Cocaína cero. No me refiero al acullico de los yungas. Me refiero a que el Chapare lo debemos convertir en un gran santuario ecológico para recibir miles de millones de dólares para invertirlo en un modelo educativo de alta calidad, racional y también espiritual, para que el ciudadano, estos jóvenes talentosos que usted ve en las calles, se formen y sean competitivos, no solamente en Bolivia, sino en cualquier parte del mundo. ¿Preservaríamos la hoja de coca? Para la Cuyico, y sería parte de un proceso de un proceso que poco a poco debería ser sustituido, porque al final termina afectando a la psicología de la gente. ¿La hoja de coca? Sí, señora. Ahora dígame, ¿nacionalismo o capitalización? ¿Nacionalización o capitalización? ¿Estado limitado? ¿Economía abierta? Alianza estratégica con las grandes corporaciones del mundo.
Es con inversión, es con tecnología. ¿Qué significa esa alianza? Capitalización. Significa un modelo económico, innovador, creativo. Significa un nuevo orden liberal, moderno, que lo necesitamos para nuestra gente y para conectarnos con las grandes economías del mundo. Dentro del planteamiento que ustedes tienen, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Pero por supuesto, ¿sabe cuál es el problema? Dígame. Que hemos hecho de los derechos una religión. Lo hemos mistificado. ¿Qué significa eso? A ver, lo hemos elevado a una situación casi espiritual. Y entonces, ahora se ha convertido en una bandera ideológica para generar divisiones de género. Cuando la base fundamental de nuestra sociedad, fíjese usted, el gran pilar es la mujer. ¿Quién enseña a leer y a escribir a los niños? La mamá. La mamá. ¿Quién enseña a trabajar a los niños? La mamá. ¿Quién sale a la calle a veces a vender dulces, a trabajar fuera del hogar? La mamá. Entonces, nosotros tenemos una sociedad altamente matriarcal y eso es bueno. Y eso además es bíblico. Se llama matriarcal, pero en el tratamiento es patriarcal. Porque no hemos tenido la capacidad de diseñar un sistema educativo, una filosofía de vida, para que podamos reconocer en el otro lo mejor que tiene. Todos estos sistemas políticos que llegan, lo que hacen es dividir al hombre y, si usted se fija y tiene cuidado, todos los discursos políticos es contra alguien. Es el descalificativo, ¿no es verdad? Es el desprestigiar al otro, pero nunca le reconoces al otro lo mejor que tiene. Entonces, necesitamos reformar este país para mirarnos lo bueno que somos. Ese Dios superior interior, nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestras cualidades, nuestro empuje, nuestro espíritu emprendedor, ese concepto que tenemos nosotros de manera a veces inconsciente de construir familia. Y entonces, todas esas cosas se han abandonado por tratar de justificar la mediocridad. Ahora dígame, voy a tocar sus palabras. Destacando algo bueno de este gobierno, ¿puede decir algo? Sí, señora. A ver, dígame. Yo creo que la llegada de este gobierno permitió visibilizar a mucha gente que jamás iba a poder tener la posibilidad de participar en el poder. Pero los países no se gobiernan con atuendos. Generalizo, incluido, digamos, la chiquitanía, los pueblos del oriente boliviano, no. Se gobiernan con racionalidad, con inteligencia, con creatividad. Las grandes sociedades desarrolladas tienen al frente de ellos, si no en el Parlamento, en las fundaciones, en las instituciones, en sus universidades, élite, que marcan el tono de la sociedad y diseñan el camino hacia el futuro. Eso es lo que no tenemos ahora. Tenemos unas universidades obsoletas, con libros viejos, donde enseñan marxismo, te hacen recitar a Mao, te hacen estudiar al Che Guevara, una montonera de disparates. Cuando hay millones de tratados que recién han sido publicados, de premios Nobel, de gente científica, que no es para que usted los recite, pero para que usted construya desde su propia cultura una propia idea de país. Y eso es lo que no hay en Bolivia. Y no hay en la América Latina, ¿sabe por qué? Porque se quedaron en la década de los 70. No hay político de aquí que no le hable que ha sufrido los traumas de la dictadura. Y eso ha sido en el siglo pasado, por favor. Esos son como 500 años en el mundo global. Y entonces necesitamos diseñar un país para este tiempo, para esta generación de los millennials del siglo XXI, esos niños que están en el celular y que entran a las bibliotecas, se van a ver los grandes partidos de fútbol del mundo, hablan con otros ciudadanos de otros continentes. Necesitamos un país para ellos y no se está trabajando en eso. Se siguen esos relatos viejos, antiguos, en los mismos eslogans, en las mismas consignas, en las mismas marchas. Es una pena. Le pido unos segunditos, por favor. Vamos a seguir hablando en instantes sobre usted, porque hay mucho que conocer todavía del candidato a la vicepresidencia por el Frente para la Victoria. Por favor, estamos pidiéndole que escoja él 3 temas de los 10 que nosotros hemos elegido en este ranking de preocupaciones. No me diga nada ahora, por favor, más adelante nos va a responder prácticamente al finalizar el programa. Estos son los 10 temas que hemos visto, por favor, una vez más. Economía, tenemos también narcotráfico, educación, justicia, relaciones exteriores, corrupción, seguridad, trabajo, violencia, salud.
El señor Alfonso Román va a escoger 3 temas importantes y de esos 3, uno nos va a explicar el que él coloque en primer lugar de las preocupaciones. Volvemos enseguida, por favor. Estamos conociendo a don Alfonso Román, candidato a la vicepresidencia por el Frente para la Victoria, ya que estábamos hablando de economía, usted hablaba de alianzas estratégicas, hemos hablado acerca de capitalización, ¿no es cierto? ¿Qué significa para usted el 21060? La mejor medida que se tomó en el país en los últimos tiempos. Porque generó un orden económico. Y muchos desempleados, muchos desocupados. Bueno, era el precio que había que pagar. Y que siguen todavía. Sí, señora. Porque no hay un país diseñado para ellos. No hay un país diseñado para ellos. ¿Y qué se va a hacer con ellos? Hay que crear un modelo productivo, económico altamente exportador, que nos permita hacer una alianza estratégica con las grandes transnacionales del mundo, no solamente para explotar nuestros recursos naturales de manera equilibrada, sino para desarrollar una economía de la creatividad, de la inteligencia. Los bolivianos, por su propia naturaleza, son muy innovadores, son creativos, son audaces, son expansivos, son conquistadores. Usted los ve aquí como los puede ver mañana en una universidad norteamericana, en cualquier parte del mundo. Y al poco tiempo están hablando una lengua extranjera y se han integrado a otra sociedad. El problema es que su casa en la que ellos viven está obsoleta, está vieja y quien la conducen mucho más. Entonces se necesita un modelo productivo para integrarlo, que genere oportunidades para integrar estos talentos al sistema y que ellos por sí mismos puedan generar su propia riqueza, porque eso te dignifica, o sea, te permite que ese genio interior pueda desarrollarse y mañana puede ser un magnate económico del mundo. Pero si usted diseña un Estado para que tener 100.000 esclavos asalariados continuos que dependen de un sueldo, digamos, institucional, fiscal, usted anula al hombre. Le quita la oportunidad de ser sí mismo. Y el boliviano no está en su ser eso. No tiene otra salida. Es por eso que los que salen de las universidades ahora son taxistas, se dedican al comercio, se dedican al contrabando, se dedican a cualquier cosa. Entonces se los anula como ser, como esencia, como talento, como cualidades, como seres humanos. Entonces el liberalismo es bueno porque respeta la libertad individual del hombre. El neoliberalismo es otra cosa. Eso es un negocio. Dicen que no existe el neoliberalismo. Sí, entonces, es un invento. Y además la bolivianidad por su propia esencia es liberal. La señora que se levanta en la mañana y vende comida temprano, caldito, ella es una liberal. Porque no depende del Estado, ella construye su riqueza, organiza su familia, paga su colegio y después cuando sus hijos salen de bachiller hace todos los esfuerzos para que estudie aquí o que estudie principalmente en las universidades de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay muchísimos, principalmente hijos de gente de Occidente afuera. Y son talentosos y son sobresalientes y no vuelven más. Porque la casa a la que ellos tienen que regresar es bonapartista, es un Estado republicano de la guerra de la revolución, del periodo de la Revolución Francesa. No hemos tenido los bolivianos la capacidad de diseñar un país para nosotros. Y todo lo copiamos, y además todo lo recitamos. Y nos gusta citar al uno, al otro, y unos libros viejos, obsoletos, y no apostamos a nosotros mismos. Ahora, dígame, dentro del planteamiento que ustedes tienen, ¿qué va a pasar con el tema de salud? Eso es muy fácil de resolver. A ver, dígame. Mire. Se paga como el 13% del IVA, ¿no, verdad? Que es un crédito fiscal. Si usted el 1% lo deriva a un seguro, inmediatamente, automáticamente, a un seguro privado, con reaseguro en el exterior, son millones de dólares. Millones de dólares. Para que usted, cualquiera de los ciudadanos, pueda hacerse atender en cualquier clínica privada de este país. Si el problema es que cuando están en manos fiscales, en manos estatales, entonces, al no haber gerencia, al no haber compromiso y solamente, digamos, lo que les interesa, digamos, es sobrevivir en el poder porque de alguna manera los visibiliza y porque de alguna manera es una oportunidad también de hacer dinero, no tienen un compromiso con la gente, no tienen con el país. Entonces, es importante cambiar el sistema educativo porque hay que cambiar la mentalidad. ¿Sabe quiénes tienen problemas? Así sea un sistema A o sistema B, los que tienen enfermedades crónicas. Recientemente a los enfermos con cáncer se les está dando ya una ley para que puedan tener una mejor atención. ¿Qué pasa con los otros? ¿Usted sabe cuáles son las enfermedades predeterminadas o las crónicas? Hay muchísimas, pero es cultural. Pero es que no se está atendiendo Sí, mire. Y en su programa tampoco están pasando por... Mire, es que no lo podemos poner todo. Este es el programa.
Ya hay unos que vienen así con unos textos. ¿Sí? El de ustedes es así grueso. Entonces este es el tiempo de las ideas cortas, efectivas, precisas, concretas y que resuelvan problemas. La educación no pasa solamente por leer textos, pasa por crear una cultura. Bolivia es riquísima en alimentos. El problema es que no se lo sabe condicionar para darle los alimentos adecuados a cada uno de los ciudadanos. Entonces esto te genera problemas patológicos fuertes en la gente. Y el problema también es la pobreza, te genera miles de problemas más. Porque la pobreza te impacta en tu alma, en tu ser, en tu psicología, te genera complejos, te genera dudas. Pero a pesar de eso, una gran mayoría de la sociedad boliviana sale adelante por esfuerzo propio. Entonces hay que diseñar un país para ello. Un Estado es una gran corporación. Debe estar gerentada por hombres capaces, por hombres que tienen visión, pero también de resolver el problema. Fíjese el incendio que hay. Que es realmente una devastación, eso ya no tiene solución. Que no me vengan que mañana van a sembrar no sé cuántos arbolitos y no sé qué cosa, van a poner una banderita y va a aparecer una persona que es una especie de mago y que mañana van a florecer. No. Es una devastación. Esto va a llevar muchísimos años recuperar esos bosques. ¿Por qué pasó? ¿Cómo puede ser que en un sistema político de hombres inteligentes no hayan previsto las posibilidades de tener aquí una flota de hidroaviones, cuando sabe que eso sucede todo el tiempo? Igual que los desastres naturales en el Beni, a veces en la zona del altiplano, ¿por qué no lo prevén? Porque no es parte de su interés, no es parte de su compromiso con la gente. No están generando una corporación que sea efectiva, que genere resultados concretos, utilidades, que no precisamente son monetarias, son cualidades de vida. Otro problema que atravesamos en el país, a pesar de que hay una ley contra la discriminación y el racismo, todavía persiste aquello. ¿Qué van a hacer ustedes para eliminar esto? Porque eso está alimentado por intereses políticos. Eso está muy bien, está instrumentalizado para justificar la mediocridad. Nosotros somos alta. Fíjese usted que existe, por ejemplo, el preconcepto de que en Santa Cruz se discrimina a la gente. Eso es mentira. Mentira. Eso no es cierto. Es más, cuando yo vengo acá me siento muy feliz. ¿Camas y collas no es cierto? No existen. Es parte de un trabajo social, de algunos holgazanes de alguna universidad que les interesa, digamos, generar esta diferencia para poder sacar réditos electorales. No son creativos, no son hombres de visión de futuro. Cuando yo vengo a La Paz y como su comida y de alguna manera tomo una palabra de ellos, un gesto, bailo su música, yo me comienzo a ser paseño. Porque el mestizaje no solamente es consanguíneo, principalmente la humanidad es cultural. Y fíjese usted que desde la primera creación del hombre todos hemos sido mestizos. Todas las grandes civilizaciones se han entrecruzado hasta ahora. Ahora más que el ciudadano quiere ser global, quiere ser universal, quiere aprender inglés, quiere aprender otras lenguas como el mandarín, quiere viajar por el mundo, quiere disfrutar de todas estas bondades tecnológicas. Entonces necesitamos construir un nuevo Estado para esta generación, para estos hombres, para esta gente. Es por eso que hay más del 25% de ciudadanos que no saben por quién votar. Y cuando le ponen el micrófono en la calle, sienten desprecio, manifiestan desprecio. ¿Sabe por qué? Porque son hombres viejos con mentes caducas. Y además recitadores. No dicen nada creativo sobre ellos. Cíteme, por favor, un candidato a la presidencia de la República o vicepresidencia que haya escrito una obra inédita. Una tesis, un tratado. No lo hay. Es por eso que he invitado yo al vicepresidente de la República, García Linera, a un debate con mi persona. Porque la diferencia entre él y yo es que él es un acumulador de información y lo recita bien y es un buen comunicador y luce bien. Usted también es comunicador. Pero yo soy creativo. Y yo leo libros para tener mis propias ideas, para manifestarlas, para expresarlas. No soy dueño de la verdad. Pero yo no soy un declamador de poesía. Y como mi persona, hay millones de ciudadanos en este país que no tienen la oportunidad porque el sistema político ha sido secuestrado y han generado una especie de apartheid, de segregación política. Han limpiado a los jóvenes en esta sociedad para que no haya un relevo. Y no se dan cuenta que en ese joven puede estar el genio que puede conducir este país y generar una reforma extraordinaria. Y no lo hacen porque quieren seguir en lo mismo.